Días estudiantes, bienvenidos a la semana 24, semana número 3 del proyecto 4, en el cual continuamos con el tema de función coseno y su inversa, la secante. En este caso vamos a analizar la siguiente función coseno, que es prácticamente una de las principales razones trigonométricas, que en esta función se denota con la simbología de cos. Examinaremos ahora las características particulares que se presentan en la función, definido por f de x igual coseno de x. Vamos a indagar la tabla de valores y representar gráficamente el periodo tomado desde el 0 a 2pi o 2 radian, es decir, en grados de 0 a 360 grados. La función coseno vamos a definirla entonces como el valor que se le asigna al ángulo mediante radianes por un valor de coseno, dado un ángulo alfa como el de la figura, por ejemplo, que tenemos aquí, el ángulo agudo, el valor de su coseno viene dado por la abscisa del punto B. ¿Qué quiere decir? Que si esta es la abscisa, es decir, la línea horizontal que pasa por el punto B, nosotros no vamos a ver el opuesto sobre la hipotenusa, sino lo contrario, es decir, la adyacente, porque estamos viendo desde aquí, adyacente sobre hipotenusa. Entonces sería esta parte de aquí, que es paralela al punto B, es decir, hacia parte de abajo. Voy a ponerles una línea vertical para que se guíen. Por ejemplo, aquí tengo marcado lo que es la abscisa del punto B. Listo. La única línea que está paralela a esta abscisa es la que está aquí abajo. Entonces, si este es el lado B, que es el lado adyacente, se va a evaluar sobre la hipotenusa. Entonces, por eso el coseno de alfa de este ángulo va a ser B sobre C. El coteto adyacente sobre la hipotenusa. La función que se asigna a la variable independiente X es el alfa en radianes en la siguiente tabla. Por ejemplo, aquí evaluamos diferentes puntos en radianes y el valor que toma en grados para cada uno. Si es pi sextos, ya saben, es 30 grados, pi tercios 60, pi medios 90. Recordemos que pi medios es 90 porque si el pi es completo es una semivuelta completa, que en este caso serían 180 grados. Entonces, este es pi medios. Si nosotros vamos a la mitad de esto, la tercera parte de lo que es 180 grados, nos da 60. Entonces, de estos 180, que es la vuelta en pi, la mitad de ese graduador nos va a dar la tercera parte, que es 60 grados. Si es pi sextos, nos da 30 grados. Es como dividir 18 para 6, nos da 30. 180 para 6 nos da 30. Entonces, así sucesivamente, ustedes hacen la conversión. Para lo que es la función del coseno, al medir el valor en las abscisas de 0, el coseno es 1. Si tenemos un valor de pi sextos, el coseno es raíz tercios de 2. Y si es el punto en las abscisas pi tercios, el valor del coseno es 1 medio. Si ustedes se dan cuenta, los que tienen valores de tercios, como vemos aquí, todos tienen denominador medio. Tenemos 1 medio, en el caso de 2 pi tercios, tenemos menos 1 medio. Ya lo que es el 5 tercios, 5 pi tercios, tenemos 1 medio de nuevo positivo. Y así sucesivamente ustedes irán encontrando, en el caso de 4 pi tercios también es menos 1 medio, negativo. Entonces tenemos aquí los que son multiplicados por números pares en pi, tenemos valores 1 medio pero en negativo. Los que son impares en positivo. Así sucesivamente ustedes encontrarán cada relación en cada uno de los intervalos según el punto que tomen las abscisas. Ahora bien, donde nosotros vemos intersección con el eje X y donde vale 0, en Y tenemos pi medios, 0, 3 pi medios, 0, es decir, por donde hay intersecciones. En el caso de aquí, acá y acá, es decir, donde corta con el eje de las abscisas. Y recordemos que hay características que son semejantes al seno, es decir, el máximo y el mínimo va a ser entre 1 y menos 1. Entonces vamos a analizar las características de esta función. Obviamente el menos 1 y 1 es el recorrido, el dominio siguen siendo todos los números reales, y en este caso las intersecciones con el eje X van a ser pi medios, lo que es 3 pi medios, 5 pi medios, y todo lo que sea con números impares en el numerador. Intersecciones con el eje Y va a ser entre 0 y 1. Nosotros vemos aquí entre 0 y 1 tenemos intersecciones con el eje Y para lo que es el punto máximo y en el punto mínimo. En una función, es una función continua, ¿por qué? Porque no se sabe en dónde va a terminar. La función es simétrica con respecto a la recta x igual a 0,
con respecto al eje Y. ¿Qué quiere decir? Que si es simétrica con respecto al eje Y, esto es una función par. Y no es simétrica con respecto al origen. No presenta asíntotas, no es una función inyectiva, no es una función sobreyectiva, y máximos relativos es 0 hasta 1, el 2pi,1, por ejemplo aquí tenemos 2pi,1, tenemos el máximo, acá también tendríamos otro máximo, y así donde tengamos elevaciones. El mínimo relativo es donde tenemos depreciaciones prácticamente a la profundidad de esta gráfica, es decir, aquí abajo. Ahora, las características de variación de la función trigonométrica coseno, crecimiento y decrecimiento, son cóncavas hacia abajo de 1 al 0, es decir, de 1 acá, cóncava hacia abajo, tenemos aquí que va bajando. Si es decrece del 0 a menos 1, cóncava hacia arriba, con respecto a lo que es la variación en el eje vertical. Si es cóncava hacia arriba, significa que de aquí va a ir subiendo, entonces de aquí va a ir bajando. Ustedes van viendo como una curva, si empieza como en forma de V, esto es cóncava hacia arriba, si va bajando así, es cóncava hacia abajo. Y así podrán ver en cada cuadrante cuál es la posición que toma. Para la comparación gráfica de las funciones del coseno y secante, por ejemplo, si esto es coseno, recordemos que coseno, ustedes ya no van a iniciar desde 0, que es el origen, sino desde 1 o de menos 1. En este caso sería desde 1. Supongamos que aquí tenemos lo que es el coseno y la secante. Entonces, en el coseno, nosotros vamos a tener desde 1, ¿sí ven? Aquí está el primer punto, y va bajando, y luego va subiendo, y luego va bajando. Entonces, desde aquí inicia, no desde este punto. En este punto es intersección con el eje X. Entonces, la secante viene a ser la parte en donde está intermedia, donde asimismo se comparte una curva en dos. Aquí la curva que es la secante también se divide en dos, ¿sí ven? Es como un reflejo, un espejo. Y así, parecido al seno, se salta un sector que tenemos aquí, donde pasan las asíntotas, y se vuelve a repetir esta función. Y como esto se alarga con respecto al eje Y, entonces la función no es impar, sino que es una función par, tanto en la secante como en la cosecante. Y así también comparamos el dominio y el recorrido. Ahora, en el caso de la secante, su dominio son todos los números reales, excepto por donde nosotros vamos a multiplicar por medios k dividido para k y pertenece a los enteros. Es decir, que con esta fórmula nosotros identificamos que todo lo multiplicado por pi medios, en este caso por un medio, nos va a dar la parte donde va a dar la asíntota y donde no va a pasar ese valor. Entonces, este dominio se va a repetir en todos los que nosotros queramos encontrar. Recorrido siempre se va a mantener entre menos 1 y 1, dependiendo de cuál es la amplitud que se ve al inicio de la función. Por ejemplo, si aquí tenemos coseno de x y no tenemos un 1 por delante de coseno, ya sabemos que eso vale 1 en la amplitud. Si tenemos un 2, la amplitud es 2. Y así sucesivamente ustedes sabrán por dónde se empieza con respecto a lo que es el recorrido. Intersección en eje X, ya les mencioné en la parte de arriba, que son los puntos por donde se intersecta con 0 en el eje Y. Y la intersección del eje Y es entre 0,1. ¿Dónde lo vemos con la intersección del eje Y? Cuando es cóncava hacia arriba, es aquí. Solamente ahí, porque de ahí ya todo está aquí en el eje X y no topa con ninguna línea del eje Y. Entonces siempre su intersección va a ser en 0,1. ¿Es continua? Sí, ambas son continuas, pero en la secante, la excepción de los puntos en los que no está definida, es decir, donde pasan las asíntotas. Simetría con respecto al eje Y, o en otras palabras, es una función par. Asíntotas en el coseno no hay, pero en la secante sí. Hay asíntotas en pi medio, 0 y en 3 pi medios, 0. Es decir, por donde siempre vamos a multiplicar pi medios o cualquier número entero por este pi medio, siempre van a haber asíntotas. En el caso de los impares más que nada. Observemos. Aquí tenemos pi medios, 3 pi medios, 5 pi medios. Entonces ustedes pueden observar que donde están multiplicados por enteros que son impares, van a tener asíntotas. Entonces continuemos. Con respecto a lo que es el máximo relativo, ya saben que es por donde se ve el punto máximo de la secante. En este caso sería esta parte de aquí. Con respecto al eje Y, entonces sería 2pi, perdón,
pi, menos 1. Vemos dónde está el máximo, comparemos. Si tenemos pi, sería por acá, menos 1, sería el mínimo, máximo relativo, mínimo. Entonces nosotros vamos a ver el mínimo de la secante cuando tenemos arriba la función. Aquí están los mínimos, que serían estos puntos. Por ejemplo, aquí el mínimo sería en lo que es 0,1. Este sería el primer mínimo. Y así también tenemos el otro mínimo, que sería en 4 pi medios. Y aquí teníamos el otro intersección. Mientras que el máximo es cuando tenemos la función así, cóncava hacia abajo, y aquí tenemos un tope máximo. Incluso aquí está en la gráfica definida. Y aquí también tienen lo que son los resultados. Intervalos de crecimiento también, ustedes lo van a leer, cóncava hacia arriba, cóncava hacia abajo, como mencioné. ¿En qué puntos ustedes lo pueden encontrar? Ahora, las características como la amplitud, el periodo, el desfase, ya la vimos en la clase anterior. Sin embargo, aquí no hay variaciones, se mantienen lo mismo. La fórmula del periodo es T igual 2pi para B. Ya saben que B es todo el valor que se está ubicado antes de la variable X. Lo que es A o la amplitud es el número que está antes de la función trigonométrica, es decir, el número que está antes de coseno, en este caso, que sería 3. Y lo que sería C, o el desfase, ¿cómo se lo obtiene? C dividido para B. Esto es C. Y esto se va a dividir para B, es decir, pi medios dividido para 1 medio. Es lo que se va a obtener más abajo. Y ahí obtenemos la D de desfase. Y el último punto, si es un desplazamiento vertical, bueno, se tiene por fuera un número sumado o restado, fuera del paréntesis. Ahora bien, vamos a practicar esto. Si tenemos una función 3 coseno de 1 medio x menos pi medios, ya sabemos que esta es la amplitud, que este valor es b, y que este valor es c, que se puede dividir con b para encontrar el desfase. Ahora, para el desplazamiento vertical, nosotros no tenemos aquí un tipo de un número que se sume o que se reste, entonces aquí voy a corregir, no es un desplazamiento vertical, sino lo que es un desfase. Porque el desplazamiento vertical se lo interpreta de otra manera. Entonces aquí tenemos un desfase. En el desfase ustedes tienen menos c dividido para b. Entonces como el c es menos pi medios, entonces lo multiplicamos por el menos de la fórmula que tenemos arriba y nos da pi medios positivo. Dividido para 1 medio, multiplicamos una fracción compleja, los extremos que van en el nuevo numerador y los medios que van como denominador. Entonces pi por 2 nos da 2pi y 2 por 1 nos da 2. Al simplificar, el 2 de arriba y el 2 de abajo nos da pi en el desfase o desplazamiento horizontal. Entonces por eso tenemos este resultado. En el periodo, ustedes dividen 2pi, siempre será 2pi dividido para b. Entonces como b es un medio, el 2pi se divide para un medio. Entonces multiplicamos extremos. 2pi por 2 nos da 4pi. Y el 1, que no se multiplica con nada, se lo deja sin poner en este denominador y obviamente el periodo va a ser 4pi. Y la amplitud 3. La frecuencia ya saben que es b, entonces como b es un medio, la frecuencia es un medio. Y el recorrido se determina por la amplitud. Si la amplitud es 3, entonces el recorrido es negativo, y 3 positivo, cerrados en ambos lados. Y la función es par o impar, ya saben que en este caso ambas funciones son pares porque se extienden a lo largo del eje Y. Esta gráfica, así tal cual como la ven, también la pueden hacer para la tarea gracias a la herramienta de GeoGebra Classic. En esta herramienta de GeoGebra Classic, ustedes van a insertar, por ejemplo, les voy a hacer desde el inicio. Tenemos F, se nos va a hacer cuando demos paréntesis esto, pero nosotros vamos a borrar lo que está adentro y vamos a poner X. Y afuera vamos a poner F, ¿ok? Entonces de ahí nos vamos, ponemos igual, ¿ok? Y ponemos 3, que es la amplitud que queremos obtener, y nos vamos aquí abajito a buscar la función que necesitamos. Tenemos cos, y dentro del paréntesis ponemos el valor que nos indicaba el ejercicio, es decir, 1 medio, ponemos dividido 2, se nos hace fracción, ponemos X, y no vamos a poner el menos pi medios por fuera, el menos no, sino que directamente nos vamos a pi medios, dejamos espacio obviamente, dejamos con una barra espaciadora, ponemos pi dividido para 2, y a pi arriba le ponemos menos. ¿Por qué no le pongo aquí
en medio, porque si pongo en medio se me va a hacer seno y se me va a ir desde el origen, entonces no me va a servir. En este caso ya hemos obtenido entonces la función representada. Si ven que aquí está entre 2 y 4, entonces significa que esta función, el recorrido está entre 3 negativo que está aquí abajo y 3 positivo. Entonces ahí obtenemos la función que está ya graficada en la ficha, que está aquí. Ustedes la pueden hacer. Entonces, con respecto al aprendido, ustedes van a aplicar la tabla para interpretar estas funciones. Por ejemplo, tenemos coseno de 2x más 1. Ya saben que aquí este más 1 sería el desplazamiento vertical y ahí no hay que hacer nada, sino directamente poner cuál es el desplazamiento vertical. En el caso de aquí abajo, bueno, en ambas me van a graficar también, van a poner la gráfica con ayuda de GeoGebra y lo pueden pegar. Y en la parte de abajo tenemos coseno de 4x, esta es la más sencilla y así mismo van a interpretar cuál es su periodo, la frecuencia, el recorrido y la amplitud. Entonces, estudiantes, más que agregar, me despido hasta una próxima ocasión. La siguiente semana culminamos con este tema y así también ustedes van a tener videos de apoyo en los cuales pueden revisar un poco más del tema de coseno y de secante. Entonces les agradezco por su atención y nos vemos hasta la próxima semana. No olviden de suscribirse al canal.